Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a este ciclo de entrevistas del canal de TV del diario digital Conclusión. Una tarde tranquila, con sol, en toda la pampa húmeda y bueno, para solaz de aquellos que quieran usufructuar las tardes, digamos, de cuarentena, donde se puede y en el lugar que se pueda. Entonces, ya saliendo un poco de la geografía y adentrándonos más que nada en lo que es la agenda. Hoy las prioridades parecen ser que son muchas. El tema de la pandemia o la cuarentena que no cae, es un tema que se está tratando de distintas formas de acuerdo a la provincia, mucho más en particular si estamos hablando de provincia de Buenos Aires y el caso de Capital Federal o Cava, la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y en este sentido, bueno, queríamos hablar con Raúl Timerman. No descartamos en el marco de la agenda lo que está pasando desde el punto de vista comunicacional, como tampoco podemos ignorar que ayer se presentó la reforma judicial, otro tema que es evidentemente ríspido. Vamos a ser sinceros, no hay tema que no haya resultado ríspido para la oposición en tanto y en cuanto el proyecto haya sido presentado para el oficialismo. Da la sensación que de alguna forma también el tema se repite. Y parece ser de que si bien se puede llegar a decir cuál es el grado de impacto o rebote social que tiene un tema como este, yo diría que mucho menor, porque también tenemos que recordar algo, cuando hoy se puede también hablar acerca de los medios. En la coyuntura que era durante la administración Macri, durante esos 4 años, no se observaba un reflejo tan grande del nivel opositor a pesar del palo en la rueda, porque lo único que existía como oposición era el Frente para la Victoria, digamos, en el Cámara de Diputados. Senadores ni hablar, el Frente Renovador estaba en su juego propio antes que ingrese al frente de todos, así que no entendemos por qué también hay determinado tipo de repercusiones que se dan más ahora, donde parece ser de que la oposición sería mucho más fundada y seria que lo que era antes. A juzgar por lo que se ven los resultados, yo también diría esto. Si nosotros observamos los primeros 6 meses de Alberto y tomamos por comparación los 4 años de Macri, me pareciera ser de que el nivel de oposición, por mucho o por poco, por fundado o no, ha tenido mucha más repercusión en los medios ahora, en estos 6 meses, que durante los primeros 6 meses del macrismo. Así que, bueno, también esa es otra de las particularidades que hemos tenido que observar y ver los argentinos. Máxime sí, como en el caso nuestro, porque Conclusión lo hacía, estábamos en el Congreso visualizando de qué manera se iba dando el debate en el marco del el Congreso o el Parlamento Nacional. Así que te damos la bienvenida, Raúl. La agenda es vasta, es nutrida, es sentida y, por qué no decirlo también, es hasta si se quiere, ¿cómo lo puedo decir? Es una ensalada. Es una ensalada. Sí. Es un poco de todo ahí. ¿Cómo estás viendo todo esto que se va presentando, algunas cosas que se van resolviendo, otras que van emergiendo? Bueno, buenas tardes a todos. Buenas Muchas tardes, gracias por haberme llamado. por favor. Eh, es difícil encontrar una punta por donde empezar, pero yo voy a empezar por algo que hago todos los domingos, Sí. que es leer los diarios. ¿Por qué los domingos? Porque los domingos hay muchas notas de opinión, hay muchos columnistas que solo escriben los domingos. Leo los diarios en forma digital, tanto los que salen en papel como los que no salen en papel, digamos, y es más, los leo en el teléfono, o sea que más chiquito imposible. Claro. Una de las primeras cosas que hago es mirar las tapas de los diarios y buscar los titulares, a ver qué dicen los titulares. Y este domingo me asombró la coincidencia en temáticas diferentes de 2 titulares. Uno del diario Clarín y el otro del diario Página 12, que están desde el punto de vista del posicionamiento frente al gobierno en polos opuestos. Clarín es un diario fuertemente opositor, Página 12 es un diario fuertemente oficialista. Clarín tituló en Página: crece la inseguridad en el Gran Buenos Aires, un muerto cada 3 días. Página 12 tituló en Página:
cuando ya me empiece a quedar solo. Muerte y duelo en época del COVID-19. Dos temas diferentes, la misma sensación para el lector. Miedo. Los dos titulares tienen como objetivo lograr el miedo, ya sea por la inseguridad, porque te pueden robar, porque te pueden matar, como por la pandemia, porque te podés contagiar y te podés morir. Ahora bien, es raro que coincidan en el objetivo final dos medios tan antagónicos. El problema del miedo es que el miedo produce inmovilidad. La sociedad, cuando tiene miedo, se inmoviliza como primer reacción. Como segunda reacción ante el peligro, reacciona con violencia. Sí. Y lo hemos visto eso, lo hemos visto en ese famoso caso del jubilado, por ejemplo, donde persigue al otro para rematarlo. ¿Por qué? Porque tiene miedo, porque está asustado. Hay dos sociedades fuertemente armadas, la canadiense y la norteamericana. En la norteamericana, las matanzas generalizadas en una escuela, en una oficina, en una familia, ocurren con frecuencia. En Canadá no ocurren. ¿Por qué? Porque la sociedad americana vive con miedo, la sociedad canadiense no vive con miedo. Entonces el miedo es un problema. Yo creo que desde el punto de vista del gobierno sería mucho más correcto la concientización, la educación de la gente para poder vivir en esta situación de pandemia. Pero bueno, no está ocurriendo. A lo mejor piensa que no obtuvo los resultados deseados y que este recurso, yo no sé si vieron el comercial que salió el lunes pasado, donde finalmente le tienen que aplicar el respirador artificial a una persona. Sí, sí. Bueno, yo creo que acuden a este recurso porque durante mucho tiempo comunicaron poco y mal, a pesar de que el gobierno cree que comunicó bien. Bien. Ese es todo un tema. Hay otro tema con el periodismo, y ahora sí, me voy a meter con el periodismo y no con las sensaciones que se pretenden crear. Yo hoy le decía a un grupo de amigos, le mandaba un WhatsApp donde digo, primero quiero ver cómo llego a eso. Básicamente a través de la televisión. Si ustedes miran televisión, programas que deberían ser de noticias desde el punto de vista de información, reflexión y finalmente opinión, se convierten en programas solo de opinión, donde se da la opinión y hay dos opiniones predominantes en la televisión argentina. Hay un grupo de canales con un grupo de periodistas que cuando uno los pone a cualquier hora, el único mensaje es Cristina debería estar presa. Hay otro grupo de canales con otro grupo de periodistas que a cualquier hora el único mensaje es Macri debería estar preso. Entonces ahí yo digo, la opinión pública cómo se comporta. Y esto empezó en las elecciones del 2015, donde había que ganarse a la opinión, a esa parte de la opinión pública que no tiene el voto definido porque no tiene pertenencia a un partido o una ideología. Y había dos posibilidades, o Macri o Scioli, como había dos posibilidades en la última elección, como Macri o Alberto Fernández. Las dos veces se trató de construir una tercera vía. En el 2015 lo trató Massa, en el 2019 lo trató de Lavagna. Y esa tercera vía vio reducida su cantidad de votantes porque un grupo de votantes que estaría ahí se inclinaba por uno de los dos candidatos. Entonces, respecto a los periodistas, el mensaje que yo dije, los periodistas actúan igual que la sociedad argentina. Un tercio de los periodistas cree que Macri debe estar preso, un tercio cree que Cristina debe estar presa,
y un tercio de los periodistas cree que hay que hacer justicia. Ahora bien, los otros 2 tercios piensan que ese tercio que cree que hay que hacer justicia los apoya a ellos. Y entonces tratan de apoderarse de ese tercio. Lo mismo que sucede en las elecciones. Y eso es Argentina. Y nuevamente, esa posición es una posición paralizante. Así no se puede avanzar. Entonces, si el periodismo plantea eso, la sociedad plantea eso, y los medios plantean de que hay que tener miedo, tenemos una sociedad como la que tenemos en este momento. La sociedad está paralizada y la sensación social es la de parálisis, es la de inactividad. El gobierno insiste en quedarse en casa, o sea, se apoya de alguna manera, y por otro lado, hay otra de la empresa y salís de tu casa te matan. Entonces, si salís de tu casa te contagiás, si salís de tu casa te matan, quédate en casa. Claro. Que no es un lema peronista. No. El lema peronista era de casa al trabajo y del trabajo a casa. Sí, sí. El trabajo y la casa estaban en una misma posición. Ahora, fíjate una cosa. A ver. Yo dije el otro día algo que me trajo muchos problemas con el sector más cristinista de la coalición del Frente de Todos. Empecé diciendo, el peor error que puede cometer el Frente de Todos es dejar de ser el Frente de Todos para convertirse en el Frente de algunos. Claro. ¿Por qué? Porque ganó las elecciones siendo el Frente de Todos. Y empezó a gobernar siendo el Frente de Todos. Y ahora algunos pretenden que no sea el Frente de Todos, que se achique un poco el Frente de Todos y empieza a sufrir, digamos, fuego amigo, el presidente, de algunos sectores que le exigen posiciones mucho más sesgadas de la que tiene. Entonces yo dije, miren, los peronistas se van a tener que acostumbrar a que en este momento tienen un presidente que no es un líder autoritario. El peronismo, no lo digo descalificando, es más, yo creo que en situaciones de crisis debería ejercer la autoridad con un poco más de autoritarismo que el que la ejerce Alberto Fernández. Pero no son las características del liderazgo de Alberto Fernández. Nadie puede negar que el Perón del 45 al 55 fue un líder autoritario. Sin embargo, tanto la clase obrera como el campesinado lograron el mayor progreso social de toda la historia argentina. Y era un líder autoritario. Pero sin lugar a dudas. Ustedes me dicen, no, pero entonces vos que decís que Alberto Fernández no es autoritario y Cristina sí. Sí, Cristina tiene características de liderazgo más autoritarias que las que tiene Alberto Fernández. Alberto Fernández tiene características de liderazgo más dialoguistas, más de ir construyendo una decisión, como lo ha hecho con el tema de la pandemia. Sí. Entonces, ese también es otro tema. Y finalmente, vos fíjate una cosa, Alberto llegó a tener 82% de imagen positiva la primera semana de abril. 82. Sí. Solo en algún momento la tuvo Alfonsín y en algún momento lo tuvo Néstor Kirchner. Rompieron la barrera de los 80. Nadie más. Y en algún momento. Después Alberto fue bajando, digamos, todo el desgaste de la pandemia, qué sé yo, y ahora está, depende de quién lo mida, entre 60 y 65. No es poco. Está en su peor momento y está arriba de 60. Claro. Cuando obtuvo solo el 48% de los votos. Sí, sí. O sea, bien. Ahora a mí... Ahora, sí. Sí. No, te quería preguntar esto sobre el tema del miedo. Porque me quedaba una sensación que, mirá, tocaste un tema que lo venía pensando ayer por la tarde, o sea, salías a un kiosco a hacer una compra. Y decía, pero mirá qué raro, miraba el contexto, ¿no? Y veía cierta cantidad de gente moviéndose. Y entonces digo, sí, el miedo está, y en eso coincido con vos, porque subyace
a pesar que parece ser de que se hace un esfuerzo sobrehumano por salir. Ahora, hay un apego de parte del pueblo argentino a que a una señal nada más de parte del Estado, sin que sea una precisión, es decir, salga, alcanza y sobra como para los domingos llenar Parque Rivadavia o el Parque Independencia en Rosario. Y esta palabra habilitante del Estado, que a mí me llama mucho la atención, de no ser porque se hubiera dicho o no se hubiera dicho, si se decía que no, a regañadientes todos se quedaban adentro. Y si se mostraba el tema, podés salir a pasear, te decía el Estado, entiéndase esto en Capital Federal como en cualquier provincia, automáticamente pululaba una cantidad de gente donde decía, no, mire, todo esto hay que controlarlo porque no puede ser. La autorización fue para todos y después se asombraban las mismas personas que vean un montón de gente que habían recibido ese mensaje, donde no era en forma fraccionada. Alberto Fernández, ni Kicillof, ni Horacio Rodríguez Larreta decía, no, salen los Juan, no salen los Pedro, salen las Mariana y no las Alicia. ¿Se entiende? Sin embargo, ese poder habilitante, digo que cuando funciona el tema del miedo, parece ser de que, le agrego un detalle a lo tuyo, que el problema es el día de semana, donde parece ser de que la sociedad se recupera de que ese descanso no esté instaurado para no llenar los parques y perderle respeto al virus, y se vuelve miedosa los días de semana, donde trata de hacer todo con demasiada cautela, con muchísima puntillosidad, y ahí es cuando parece ser de que también aparece el tema de la inseguridad. Esto, a lo mejor estoy equivocado, no sé si compartir la apreciación. Pero hay mucho de eso. Vos fijate una cosa. Sí. Hay hechos de inseguridad, aparecieron una cantidad de hechos de inseguridad provocada por gente sin antecedentes delictivos. Es cierto eso. Pasó a finales de Macri. Por primera vez delinquen. Sí, el jefe de policía a finales de Macri, de provincia de Buenos Aires, dijo, tenemos un 18% de los delitos, como vos decís, perfecto lo que está diciendo. Esto es a finales de Macri, 4 meses antes de entregar el gobierno, dijo esto. El 18%, 17%, una cifra más o menos así, es de aquellos que van a delinquir por primera vez por necesidad o por hambre, dijo. O sea, hurto famélico y esto, no estamos hablando de asesinatos, ¿no? Bien, ahora parece ser de que vuelve, como lo decís vos, Raúl. Sí, no, totalmente. Y es verdad que ocurría eso sobre el final de gobierno de Macri porque el incremento de la pobreza se dio en esa época, digamos. Ahora el coronavirus y la inactividad con mayor desempleo y congelamiento salarial, a pesar de que la inflación continúa, digamos, hace más difícil esa situación y hay una cantidad de gente que tiene que decidir, o no, ¿cómo salgo y robo? Digamos. Claro, sí, sí. Y lo pones en esa disyuntiva, a pesar de que hay una red social muy grande de contención a través de los distintos programas, etc. Sí. Pero también es cierto que desde el punto de vista del gobierno, yo no noto que todos los ministros estén con el mismo grado de actividad. Es cierto. Es decir, si vos me decís, sí, un Daniel Arroyo que sale todos los días y está con el programa Potenciar Trabajo, después de haber hecho la tarjeta alimentaria, que yo sí, está continuamente. Vos me decís un Pasterra que está con el campo permanentemente tratando de arreglar las situaciones, una historia del peronismo con el campo que hay que remontar, y tenés un hombre que todos los días trata de llegar a acuerdos y de buscar las mismas situaciones. Salvarezza. Vos tenés un hombre como Bernie, que está en la calle, que cada vez que hay un lío va, se presenta, pone el cuerpo. Salvarezza. Después tenés otros ministros que no sabés nunca. Pero a Ginés lo tenés activo, a Roberto Salvarezza activo, y después cuando mirás otros ministros como vos pero hay una ministra santafesina que no se la ve muy activa. No, es cierto eso. Me parece que está esperando de que haya algún guiño de economía y de producción. O sea, están esperando que Martín diga la caja está para la vivienda. Vos tenés una... Sí, es verdad.
Pero hay algo, Aldo. Sí. Cuando vos tenés una posición de poder, no tenés que esperar permiso. Ejercés ese poder. Hasta donde te llegue, hasta que te paren. Sí. Digamos, pero no esperás que te habiliten, porque no te van, están todos desesperados por su parte del presupuesto, nadie te va a habilitar nada. Claro. Bueno, de cualquier manera, es verdad una cosa, cuando Alberto Fernández elige este gabinete, lo elige en un escenario. El escenario cambió, sí. No es el mismo. Sí. Yo veo, por ejemplo, yo no conozco bien, digamos, siempre lo aclaro, yo hablo con una visión porteña, una visión del AMBA. Yo conozco el área metropolitana de Buenos Aires, vivo en Vicente López, pegado a la General Paz. Bien. No conozco el interior, pero me dio la impresión, por lo que he visto de un primer momento, que el intendente de Rosario tuvo una muy buena reacción, que reaccionó rápido y no se escondió, digamos, se puso al frente de lo que estaba pasando. Sí. No sé cómo será ahora la situación, pero fue un hombre activo, proactivo. Sí. Bueno, yo creo que hay, en posiciones de gobierno hay todo tipo de gente. Hay gente que es proactiva, hay gente que es más reactiva, etcétera, etcétera. Pero hay el mensaje del gobierno a la población en este momento debería ser: cuídense, tengan cuidado, no tengan miedo. No entrar por el lado del miedo, entrar por el lado de la protección. Sí. Es decir, tengan cuidado, sepan cómo es. Les voy a explicar, el virus este se contagia de esta manera. Los cuidados que hay que tener son estos, estos y estos. Pero no se inmovilice, no se paralice. Bien. Digamos, hay un tipo de actividad que usted... Yo hoy te veo en un estudio de televisión. Vos no estás en tu casa. No, claro. Pero te tomaste todas las precauciones para llegar ahí. Perfecto. Así debería ser la nueva normalidad hasta que aparezca una vacuna y este virus sea neutralizado. Por ahora deberíamos cuidarnos, pero mantener un nivel de actividad, no tener miedo e inmovilizarnos. Y con la inseguridad, ahí está el rol del Estado. Cuando la gente actúa defendiéndose de la inseguridad, es porque el Estado no está presente. Es cierto. Si el Estado está presente, no te da lugar. Es cierto. Y además que también cambió la geografía del delito, ¿no? Es cierto que se da en la calle, pero con el tema de la pandemia y con la gente en la casa, circulando menos, van a las casas a robarse. Están en determinados lugares porque no van a encontrar a las personas, sino en la casa. Así que bueno, y ya la última, en un minuto, Raúl, ¿para dónde va la cosa? ¿Cómo la estás viendo? Yo creo que el presidente Alberto Fernández va a retomar la iniciativa y se va a poner al frente. Bien. Va a empezar a anunciar una cantidad de medidas, se va a poner proactivo. Digamos, no te olvides que es un frente, que cada uno, digamos, quiere que se hagan determinadas cosas primero. Pero bueno, yo creo que sacándose de encima este tema de la reforma judicial y mandándola al Congreso y que ahí se discuta, claro, va a empezar a tomar las medidas que tienen que ver con la economía y con la reconstrucción del país. El país está destruido, Aldo. Sí, hay que reconstruirlo. Macri lo dejó medio derrumbado y la pandemia trajo la excavadora y llegó hasta los cimientos. Y ahora hay que reconstruir todo. Sí, así es. Bueno, Raúl, desde ya yo agradezco muchísimo tu tiempo. Ha sido, bueno, placentero dialogar y charlar contigo respecto de estos temas, por dónde se podría llegar a orientar el pensamiento respecto de algunas cosas que necesitan de determinadas detalles o puntillosidades que bien viene la pena tener en cuenta como para poder ver si hay una proyección al futuro con una mirada esperanzadora y también, ¿por qué no decirlo?, con la idea de que más allá de los anuncios, este tema de no tener miedo nos permitirá seguramente reconstruir lo que hemos perdido. Así es, Aldo, y
el día que se termine este aislamiento, voy a ir a Rosario y la próxima charla la tenemos en el estudio en vivo directamente. Perfecto, y después la vamos a continuar en la costa con algún dorado, Raúl. Seguramente, seguramente, sí, claro. Sí. Había un personaje de Rosario. Yo he viajado a Rosario muchísimo en el pasado, pues yo estuve 30 años en la industria. Claro. O sea, yo soy licenciado en Ciencias Químicas, no me olvidé de contar, Noche de los Bastones Largos, el 29 fue el aniversario de los Bastones Largos, Facultad de Ciencias Exactas y Naturales, y trabajé 30 años en soldadura eléctrica. Sí. Y en la UTN de Rosario, en la Tecnológica de Rosario, había un curso, fue el primer curso en la Argentina de ingeniero en soldadura eléctrica. A ver. No me preguntes, no me acuerdo los nombres de las personas, pero había un ingeniero de mantenimiento de Somisa, que organizaron la carrera esa. Y había un personaje en Rosario en aquella época, ya de muchísima edad, llamada Rita la Salvaje. Sí, claro, en el cabaret Rendezvous. Debe haber fallecido, ¿no? Entiendo que sí, que ya falleció hace un tiempo, según, no sé en qué año venía, Raúl, pero era muy mayor, pero se llegó a hacer un espectáculo musical en Buenos Aires con Rita la con el leitmotiv de Rita la Salvaje. Mirá lo que me acuerdo. Ya no quedó ningún cabaret en Rosario, no quedó nada hace tiempo ya. No, pero, bueno, era otra época. ¿Qué va a ser? Siendo que no podemos ir al cabaret, iremos a comer la boga o el dorado, Raúl. Seguramente. Y cuando te agradezco muchísimo, Aldo. Por favor, cuando vuelva a Buenos Aires, la pizza de la napolitana la invito yo ahí en la Americana. Bárbaro, ahí estaremos. Listo. Gracias. Fuerte abrazo, lindo fin de semana. Bueno, hablábamos con Raúl Timerman. Interesante el tema de reparar acerca de dos aspectos que desde el punto de vista social creo que bien vale la pena tener en cuenta. El tema de no tener miedo para hacer nada, es decir, entender de que, bueno, que caer en la inmovilidad no ayuda, que lo mejor que puede pasar es que seamos, sí, cuidadosos y responsables. Algo que dijo Alberto Fernández hace aproximadamente 48 horas y que también vino anunciando desde hace una semana. El tema de la corresponsabilidad desde el punto de vista social para con el otro ahora está en manos de nosotros. Y estaría muy bueno, es cierto, refrescar algunos conceptos de cuáles son las formas de cuidado para evitar que el temor no nos paralice, pero que tampoco el coronavirus nos haga daño. Así que, bueno, 3 temas urticantes, 3 temas que son entretenidos y que, bueno, compartimos con todos ustedes aquí en el canal de televisión, en este capítulo del diario digital Conclusión en su canal de TV. Tanto Sebastián Moreno como Aldo Batizaco te saludan y seguramente nos vamos a encontrar mañana. Chau.